Hermanos amados, amados santos, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Este es el audio número 10 de esta parte 5 de esta serie del verdadero evangelio, las buenas nuevas del reino. Estamos examinando la pureza de los hijos del reino en sus buenas obras. En Mateo 6 el Señor Jesús nos dijo cuál debería ser nuestra actitud con respecto a ofrendar, a orar y a ayunar. Debemos dar en secreto. Esto es algo que se ha perdido enormemente en lo que se llama la iglesia visible. Debemos dar en secreto de modo que no recibamos gloria de los hombres. Tenemos que orar en privado, de modo que nuestro Padre ve en secreto, nuestro Padre que ve en secreto nos recompense. Además, cuando ayunemos, debemos ungir nuestra cabeza y lavar nuestro rostro de tal modo que los hombres no se enteren que ayunamos. Hoy estas tres cosas parecen totalmente en otro rumbo. Estas semillas son desarrolladas por medio de varios versículos. Gálatas 5:26 se nos dice: no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No debiéramos desear vanagloria alguna, no debemos hacer exhibición alguna. Filipenses capítulo 2, el versículo 3. En la parte primera del versículo dice: nada hagáis por ambición egoísta o por vanagloria. Con respecto a la oración, en primera de Tesalonicenses 5:17 declara: orad sin cesar. Luego Romanos 12:12 se nos dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la oración, sufridos en la tribulación, perseverantes en la oración. Con respecto a ayunar, leemos Hechos 3:13. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Estos versículos pueden ser considerados como el crecimiento y el desarrollo de las palabras del Señor dichas allá en Mateo 6. Vamos a mirar la actitud de los hijos de Dios hacia la riqueza. Con respecto a la riqueza, el Señor Jesús nos dijo en Mateo 6 que no debiéramos acumular para nosotros tesoros en la tierra, sino en los cielos. Además dijo que no podemos servir a dos amos, pues aborreceremos a uno y amaremos al otro. Seremos fieles a uno y menospreciaremos al otro. No podemos servir a Dios y a Mamón, a Dios y a la riqueza. El Señor también dijo que no debiéramos inquietarnos por nuestra vida, qué comeremos o qué beberemos o qué ropa nos hemos de poner. Nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas y no es necesario que estemos ansiosos por ello. Si buscamos primeramente su reino y su justicia, todas estas cosas nos serán añadidas. Todo eso está en Mateo 6. Podemos ver el desarrollo de esta semilla en Hechos 4:32. La multitud de los que habían creído era de un solo corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y continúa el versículo 34 y 35 de ese mismo capítulo 4 de Hechos. No había entre ellos ningún necesitado, porque cuantos eran dueños de heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y los ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Por estos versículos queda claro que los creyentes de la iglesia primitiva no estaban ansiosos ni preocupados con respecto a cosas materiales. Se podían desprender de ellas muy fácil. Su actitud con respecto a la riqueza era muy liberada, muy libre. Por el contrario, la gente de este mundo ansiosamente se aferra a todas las cosas que poseen. ¿Qué tal los cristianos? Nosotros los cristianos no deberíamos ser iguales a ellos. Tenemos que ser liberados de ser poseídos por las cosas materiales. Después el apóstol Pablo cita al Señor Jesús a reiterar allá en Hechos 20:35, más bienaventurado es dar que recibir. Nuestra actitud debiera ser que nos encante dar antes que recibir. En primera de Timoteo 6, del 8 al 10 se nos dice: teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Mas los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y engañosas que hunden a los hombres en destrucción y ruina. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual persiguiendo a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No debemos amar al dinero, sino estar contentos de que tenemos que comer y con qué vestirnos. Los versículos 17 al 19
De ahí también de Primera de Timoteo capítulo 6 continúa diciendo: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en los inseguros de la riqueza, sino en Dios, que no provean, Dios que nos provee todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, que estén prestos a repartir sus bienes, dispuestos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para lo porvenir, a fin de que echen mano de la vida que lo es de verdad. Finalmente leemos Romanos 12:13, contribuyendo a las necesidades de los santos. Esto quiere decir que siempre que hay una necesidad entre los santos y estamos en capacidad de dar, debemos hacerlo. Todos tenemos que mantener esta actitud apropiada con respecto a la riqueza. Vamos también a profundizar los principios según los cuales los hijos del reino se relacionan con los demás. En Mateo, allá donde se sembró la semilla, el Señor Jesús nos instó a no juzgar a los demás. Mateo 7, los primeros 5 versículos. Esta semilla se desarrolla también en 1 Corintios 4. La primera parte dice: no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Si juzgamos a los demás, nosotros también seremos juzgados. Leamos Romanos 14, del 10 al 13. Tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará públicamente a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien que vuestro juicio sea este: no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Santiago capítulo 5, en el versículo 9, leemos allí: hermanos, no os quejéis uno contra otro, para que no seáis juzgados. He aquí el juez está a la puerta. Y en el capítulo 2, también Santiago, en el versículo 13, allí leemos: juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Estos versículos muestran que si juzgamos a otros creyentes, si juzgamos y criticamos a otros cristianos, carecemos de misericordia. Debemos tener presente que si no somos misericordiosos con los demás en la actualidad, un día el Señor Jesús tampoco tendrá misericordia de nosotros. Vamos a examinar ahora, hermano, el terreno sobre el cual los hijos del reino andan y laboran. Lo primero que el Señor Jesús sembró como semilla con respecto al terreno en que caminamos es la puerta estrecha y el camino angosto. La vida cristiana apropiada es en verdad estrecha. Esta semilla se desarrolla en 1 Corintios 4, del versículo 9, sobre todo la segunda parte hasta el versículo 13. Y allí leemos esto: hemos llegado a hacer un espectáculo al mundo. Estos son los creyentes, hermanos, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos necios por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Más débiles, mas vosotros fuertes. Más llenos de gloria, mas vosotros deshonrados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y andamos sin dónde morar. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y exhortamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todas las cosas. Oh, amados hermanos, después de leer estos versículos, podríamos considerar que el apóstol Pablo caminó en el camino ancho, tomó el camino ancho como el terreno en el cual vivir. Ciertamente él tomó la puerta estrecha y el camino angosto. En 2 Corintios 11, también del 23, sobre todo la segunda parte hasta el 27, el apóstol escribe: en trabajos más abundantes, en cárceles más, en azotes sin número, en muerte constantemente. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de río
peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajos y penas, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. El vivir, el andar y la obra de Pablo podían permanecer firmes debido a que habían sido edificados sobre un fundamento sólido, el que es producido en el camino estrecho. Él no tomó el camino ancho, sino el angosto. En nuestro caso, si tomásemos el camino ancho, nuestro andar, nuestra obra y nuestro vivir no podrán nunca pasar la prueba. Un día la lluvia caerá, las inundaciones vendrán y los vientos soplarán. Entonces los que somos y lo que hayamos hecho va a sufrir pérdida. La segunda semilla que el Señor Jesús sembró en cuanto a la base en que tiene que andar y obrar los hijos del reino es con el fruto de la vida que es producido. Mateo 7, del 15 al 20. Esta semilla es desarrollada en Gálatas 5, 22, 23. Mas dice allí, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Estas cosas no representan meramente la conducta manifestada por las personas, sino son el fruto producido por la vida divina. Es la vida divina como fruto en los creyentes. Leamos también Efesios 5, del 8 al 9. En otro sentido erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. El fruto de la luz es también el fruto del Espíritu. Es Cristo producido y edificado y expresándose como fruto en los creyentes. Así que esto depende, nuestro caminar depende de la expresión, la ganancia, el desarrollo y la expresión de la vida. La tercera base de los hijos del reino es la voluntad de Dios. Pero vamos a examinarla en el próximo audio, amados hermanos. La gracia del Señor sea con vosotros.